Astrocábala Cósmica, por Tristán Job. Astrocábala Cósmica, episodio 93. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa, comprensible, como de andar por casa, de esa que puedes practicar todos los días en tu casa. O sea, de la que puedes llevar a tu vida, la que te lleva a comprenderte mejor. Hoy es viernes 16 de octubre de 2020 y hablaremos de la nueva luna de Libra 2020 y del mito de Sansón y Dalila. Voy de alguna forma a hacerte ver la energía que se activa en cada uno de esos signos con la nueva luna. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años dedicándome a estos temas. Aprovecho para recordarte que podemos confeccionar tu carta astral, hacer una consulta sobre tu carta astral en la web tristanjob.com. En el apartado carta astral vas a encontrar que hay 3 posibilidades. Una es la carta astral cósmica, en la que yo te realizo una grabación y te la mando como si fuera este podcast. Otra, la megacósmica y la recósmica, en la que tenemos una cita online. Y ahí pues puedes contarme cuáles son tus problemas y entonces vemos a ver, en base a tu carta astral, a ver cómo se solucionan las cosas, cuáles son tus cualidades y te ayudo a comprenderte mejor, porque al final esa es la clave de todo. Bueno, la nueva luna es el tema de hoy. La nueva luna de Libra, que en este caso tiene lugar el día 16 de octubre de 2020 a las 19:32 hora solar. Es decir, 2 horas más tarde en el resto de España, menos en Canarias, que siempre sabemos que es 1 hora menos. Tiene lugar esta nueva luna a 23,53 grados de Libra y se activará hasta el día 15 de noviembre, en que cambiará y habrá una nueva luna. Una nueva luna, vamos, aunque suene así un poco trabalenguas. Bueno, lo primero es explicar, como siempre, que la nueva luna se produce cuando la luna en su recorrido por el zodíaco caza al sol. La luna es mucho más rápida y tarda unos 28 días más o menos en encontrarse con el sol. Cada vez que se encuentra con el sol se produce lo que en astrología llamamos una conjunción, es decir, 2 planetas en el mismo grado, y se renueva la energía del universo. Es como si de golpe se nos recargaran todas las mochilas. Entonces, cuando estamos al final de la luna, ¿qué sucede? Que no hay fuerzas, que el universo está ya sin energía, sin carga. En cambio, cuando se inicia una nueva luna, es como que toda esa energía vuelve otra vez a recargarnos y lo importante es saber cuál es el tipo de energía con el que se va a recargar esa nueva luna. Porque si sabemos cuál es el tipo de energía, nos ponemos en línea con esa energía, nos ponemos a trabajar a favor de esa energía. Y claro, ya sabemos que no es lo mismo nadar a favor de la corriente que en contra. Por lo tanto, es mucho más fácil si lo hacemos a favor de la corriente y para eso tenemos que saber qué energías se ponen en marcha en el día de hoy, el día 16 de octubre. Entonces, al saber la energía que se pone en marcha, nosotros nos ponemos a favor y vamos a ir mucho más deprisa y lo vamos a hacer mucho mejor. Bueno, para empezar, dice, veamos a ver un poquito, conozcamos un poquito más de cerca la historia de Sansón y Dalila. Cada año se escenifica en un espacio de nuestra vida la pérdida de energía que representa el paso del verano al otoño, es decir, el equinoccio, es decir, la entrada del sol en el signo de Libra. Y ahí es donde se inicia la aventura de Sansón y Dalila. El combate que Sansón perdió en el regazo de Dalila es una representación de ese combate mítico que tiene lugar todos los años por esas fechas, ya que la historia de Sansón de alguna forma es la alegoría del apogeo del sol y de su decadencia, cuando en septiembre el sol pasa del signo de Virgo, Dalila, al signo de Libra. En la historia bíblica nos dicen que Sansón, o sea, que los filisteos representan de alguna forma el poder pues de las tinieblas, que el sol que representado por Sansón pues disipa con su potencial. Aunque nunca logra derrotar del todo las tinieblas, porque siempre hay una parte de las tinieblas en nosotros, que es esa parte oscura de la conciencia, esa parte que nosotros no dominamos, que no conocemos, esa parte que se esconde por ahí detrás. De modo que esos filisteos diezmados utilizaron la bella Dalila, la parte femenina, para saber cuál era el secreto que ocultaba Sansón. Dalila encierra todo el misterio de Virgo, signo que los astrólogos llaman doble, porque se encuentra entre 2 estaciones, el verano y el otoño. Pero ese sentido doble está más allá del clima. Dalila es una mujer filistea, es decir, participa de la naturaleza de las tinieblas, pero al mismo tiempo es la amante de Sansón, o sea, forma parte de la naturaleza luminosa del sol.
Para conocer su secreto, Dalila tuvo que acostarse con Sansón, es decir, tuvo que ser penetrada por esa fuerza masculina que es la que despeja las tinieblas de la conciencia. Dalila expresa de esta forma el combate que nosotros debemos librar entre el bien y el mal, por decirlo de alguna forma. O sea, es el combate básico de la vida, el combate que se escenifica cada año cuando el sol entra en el signo de Libra. Con la llegada del otoño se dice que el sol Sansón reclina su cabeza en el regazo de Dalila, la cual le corta sus cabellos, es decir, sus rayos. Gracias a esa disminución de su poder, los filisteos, es decir, las sombras, pueden dominarlo, cegarlo, aprisionarlo, que es lo que sucede en esa historia mítica. Ese tránsito también representa para mucha gente la vuelta al trabajo después del parón estival y entraña en cierta forma una pérdida de libertad, que es lo que representan las vacaciones. Entonces podríamos decir que la llegada del otoño representa la entrada de un periodo de introspección, de meditación, en el que lo que tenemos que hacer es echar mano de nuestras reservas, de las fuerzas que guardamos en la parte trasera de nuestra personalidad, para poder afrontar un periodo de reequilibración. Libra muere, entre comillas, el propósito espiritual, es decir, se cristaliza, se consolida. Entonces eso debería llevarnos a razonar las leyes espirituales para poder aplicarlas en nuestra vida. Cosas tan sencillas como pensar, por ejemplo, que si das amor, vas a recibir amor. ¿Por qué? Porque lo que plantas es lo que cosechas. Y eso en todos los órdenes de la vida lo vemos, menos en el orden interno. O sea, en el orden externo nadie va a dudar que si plantas patatas vas a recoger patatas. O sea, que eso lo ve claro todo el mundo y si alguien se lo pone en duda le dirán que es tonto. O sea, claro, plantas cebollas, recoges cebollas, bien. Plantas amor y recoges amor. Plantas odio y recoges odio. Por lo tanto, son cosas que son, en principio, deberían ser muy claras. Pero, ya digo, cuando lo cambiamos de dinámica, o sea, cuando lo cambiamos de espacio, entonces es cuando lo vemos distinto. Pero, en cambio, muchas veces tenemos la tendencia a lo contrario. Es decir, por ejemplo, cuando sentimos la necesidad interna de perdonar a una persona que nos ha hecho daño. Pero la razón, y decimos razón, claro, entre comillas, apoyada también por la gente que nos rodea, nos dice que hay que hacerle pagar por lo que ha hecho. En ese momento estamos matando el impulso y usando la parte contraria de Libra. En la astrología cabalística, Libra viene después del signo de Piscis, porque la astrología cabalística funciona por elementos. Es decir, nos dice que seguimos un orden natural, que es el fuego, que es el impulso, el agua, que es la emoción, el aire, que es el pensamiento, y la tierra, que es el sentido práctico. Y que entonces los signos los miramos también en ese mismo orden. Es lo que llamamos el zodíaco constituyente, que es decir, el que está ordenado por elementos. Siguiendo ese orden, tendremos entonces que los signos, el orden que seguirán los signos serán de elementos, es decir, Aries, Leo y Sagitario, Cáncer, Escorpio y Piscis, Libra, Acuario y Géminis, Capricornio, Tauro y Virgo. Por lo tanto, después del signo de Piscis, vendría el signo de Libra. Es decir, después de haber expresado las emociones en todas sus formas, aparece el elemento de razón que debe ayudarnos a aposentarnos, a volvernos más reflexivos. Dado que estamos viviendo, claro, momentos muy raros, hemos dicho, momentos convulsos, cada vez se impone más la necesidad de reflexionar y de no permitir que sean las emociones las que tomen las riendas de nuestra vida. Libra representa también la búsqueda del equilibrio, así que uno de los trabajos a realizar en esta nueva luna es buscar el equilibrio internamente y en el exterior. Por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por las noticias negativas que cantan los telediarios, por ejemplo, nos desequilibramos. Cuando vemos un futuro negro ante nosotros, nos desequilibramos. Y no me cuentes eso tan manido de que hay que ser realista, porque a menudo la gente confunde ese de ser realista con el ser creativo. O sea, si quieres ser realista, tienes que poner en la balanza de tu vida todas las vivencias que has tenido en tu vida. O sea, no solo las dos últimas. O sea, por ejemplo, si ahora estás en paro y has trabajado 20 años, tienes que poner en la balanza las dos cosas. Por un lado pones tus 20 años de trabajo y por otro tus 2 meses de paro. Y te darás cuenta que pesa mucho más tus 20 años de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eso tiene que animarte a pensar que si tienes 20 años de situaciones, entre comillas, positivas a través del trabajo, es fácil que vuelvas a conectar con ellas. O sea, no porque ahora la situación externa sea una, tiene que cambiar toda tu situación interna, tiene que cambiar toda tu realidad, salvo que tú firmes por ese cambio de realidad. Es decir, que tú veas las cosas tan en negativo que si tú empiezas a repetirte que aquello no vas a encontrar trabajo porque hay paro, porque hay crisis, porque hay coronavirus, porque lo que quieras, pues todo eso que te vas repitiendo se va a cumplir en tu vida y así va a ser. Por lo tanto, lo que se trata es que dejes de repetirte, sobre todo que dejes de proyectar aquello que tú no quieres vivir, porque esa es la clave. Nos pasamos sin darnos cuenta de la vida proyectando lo que no queremos. Ya verás cómo mi hijo en el colegio se contamina. Pero, ¿por qué dices eso?
Si lo que quieres es lo contrario. Ya verás cómo mi hijo en el colegio no se contamina. Ya verás cómo mi hijo en el colegio saca notas maravillosas. Ya verás cómo mi hijo en el colegio aprende cosas nuevas todos los días. Eso es lo que tienes que proyectar. Después pasará lo que tenga que pasar. Pero al menos, si tú proyectas las cosas en positivo, estás favoreciendo el que puedan salir esas cosas en positivo. Y esa es la parte importante. Libra es también el signo del otro. Así que esa nueva luna de Libra es un espacio abonado para preocuparte de la persona que tienes enfrente, de tu pareja, de tu socio. Intenta saber lo que necesita, qué puedes aportarle de bueno a su vida. Monta veladas románticas, historias en las cuales estés poniendo el peso en el otro lado. O sea, que estés dándole importancia, dándole relevancia. Escucha lo que el otro tiene que decirte, escucha sus opiniones y entonces estarás haciendo de alguna forma el trabajo de Libra. Los aspectos disonantes que se dan en esta nueva luna indican que si no llevas a cabo los trabajos que se te solicitan, se te impondrán a la fuerza. Eso es lo que hacen. Los malos aspectos simplemente te empujan. Y claro, al haber 4 planetas retrógrados además, indica que tendremos tendencia a mirar demasiado hacia atrás. Y en el caso, por ejemplo, de la pandemia, hará que sean numerosas las personas que tengan miedo que volvamos a situaciones de meses anteriores. Entonces, deberíamos usar esa retrogradación para solucionar cosas que dejamos pendientes en el pasado, que es por eso que los planetas van hacia atrás, para permitirnos retomar cosas que se quedaron colgadas en un momento determinado, y no para volver a una visión negativa de las cosas, que eso no nos ayuda absolutamente en nada. Esta nueva luna de Libra cae a 23 grados, o sea, en el tercer decanato, el de Géminis. Y eso significa que tendremos tendencia a adelantarnos a los acontecimientos, o sea, a poner la carreta delante de los bueyes, como se dice popularmente. Así que se trata de intentar pensar las cosas 2 veces o 3 antes de actuar, sobre todo cuando se trate, claro, de decisiones importantes. Aunque como Libra es el signo de la duda, eso ayudará, al menos a que no nos lancemos tanto al precipicio, porque si no la tendencia será adelantarnos mucho a la jugada. Y claro, es aquello que dices, no, espera, que voy a gastarme el dinero que voy a ganar. Espérate, primero tienes que ganar y después lo tienes que gastar. Pero si gastas por adelantado lo que vas a ganar, entonces no vamos bien. Entonces, de alguna forma, hay que intentar centrarse porque esta luna que viene adelantada en un decanato de futuro que llamamos en la astrología cabalística, por lo tanto, significa que tendremos tendencia a ir demasiado hacia adelante, adelantarnos demasiado de las cosas. Eso, claro, puede pasar en todos los sentidos. Entonces, bueno, la cuestión es plantearte las cosas y ya te digo, 2, 3 veces, piensa antes de actuar. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso ahora de lo que puede significar esta nueva luna en cada uno de los signos. O sea, si tú tienes, por ejemplo, el Sol o el ascendente en Aries, el arranque de esta nueva luna siempre resultará igual que el arranque del otoño farragoso para Aries, porque el Sol transita por el signo opuesto y te obliga de alguna forma a ceder el protagonismo y eso no te gusta nada, porque eres una persona muy individualista y entonces lo que te gusta es llevar tú el protagonismo y llevar tú las riendas. Además, como se producen varias disonancias con Libra, tu pareja estará de malas pulgas, estará de armas tomar. Así que lo mejor será aprovecharte, como en las artes marciales, de la energía del contrario, de tu pareja, de tus socios, y buscar un proyecto de colaboración en el que se pueda utilizar esa energía para avanzar más deprisa. Y sobre todo, intentar que tu pareja, que la persona que tienes enfrente, esté ocupada, porque así estará menos pendiente de ti. Si tienes el Sol o el ascendente en el signo de Tauro, se te abre un periodo plagado de oportunidades en forma de pequeñas circunstancias que se irán presentando día a día. Pero antes de poder hincarle el diente a esas nuevas ocasiones, tendrás que liquidar de forma ineludible todas las actividades que tienes en curso, todo lo que está abierto. Eso es debido a que hay 2 planetas que se dan cita en el sector de los servicios. Al inicio de esta nueva luna, eso hará que, de alguna forma, te veas en la obligación de cumplir con las obligaciones antes de enfrentarte al placer o a la devoción. Y ponle buena cara, porque ya sabes que a mal tiempo buena cara. Bueno, si tienes el Sol o el ascendente en Géminis, la suerte se acercará sigilosamente a tu puerta. Y si prestas atención a las circunstancias, es probable que antes de acabar la nueva luna te haya sucedido algo muy interesante. La culpa de este arranque afortunado la tiene el Sol y la Luna que inician este periodo en el sector que controla la buena fortuna. Será un momento idóneo, por ejemplo, para probar con los juegos de azar. Si tienes el Sol o el ascendente en el signo de Cáncer, ocuparte de tus asuntos íntimos, de lo que realmente te preocupa, debía ser, gran parte de la focalización de tu energía de este periodo. Se trata que le des más cancha a la parte oculta de tu personalidad, a esos aspectos de tu carácter que normalmente permanecen en la sombra, por miedo a encajar mal en el entorno o a la falta de decisión. Ahora llega el momento de su protagonismo y debes dejarlos salir a pasear.
Será el momento entonces de apartarte un poco del bullicio y de buscar espacios de soledad, de introspección, para ver a ver qué está pasando con esas emociones internas. Si tienes el Sol o el ascendente en Leo, dos planetas en el sector que controlan la exteriorización de los pensamientos al inicio de este periodo indican una clara necesidad de relacionarte con el entorno. O sea, para conseguirlo deberás salir un poco de tu parcela particular y permitir que los demás puedan penetrar en tu zona de exclusión, a la que normalmente el león pues suele cerrarla bastante para poderse defender. Porque de lo contrario, claro, te resultará casi imposible intercambiar opiniones. Por lo tanto, abre tu corazón sin miedo a que te dañen. Si tienes el Sol o el ascendente en Virgo, los planetas van a brindarte la oportunidad para que enfoques tus asuntos desde una perspectiva distinta, más abierta. O sea, tienes una tendencia natural a analizarlo todo con minuciosidad. Disecas las situaciones hasta la saciedad. El resultado es que siempre te encuentras con pegas a todo. Porque las tienen, claro. Ahora se trata de que empujes un poco, digamos, a aquel comedor, o sea, que emules, no que empujes, digo yo, que emules un poco a ese comedor de dátiles. Si había una vez uno que estaba comiendo dátiles y coge uno y se encuentra un bichito, un gusano. Se coge otro y encuentra un gusano. Y coge el tercero y ve un gusano. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Apagó la luz. Y ya está. Es que son muy caros los dátiles para irlos tirando. Claro, si ves el gusano no te los comes, pero si no lo ves, por lo tanto, te tocará un poco hacer eso con las cosas. Virgo, apaga un poco la luz. Si tienes el Sol o el ascendente en Libra, te tocará enfocar la vida desde una perspectiva más personal. Dejar de pensar tanto en las repercusiones de tus actos en los demás y centrarte en el resultado que van a tener en tu propia vida, en tu propia historia. La presencia de la Luna y el Sol en tu signo te cargará las baterías para que seas capaz de enfrentarte a cualquier reto que te propongas. Por lo tanto, lo importante será que hagas planes, que pongas en marcha muchos proyectos, que te muevas, enrólate en asuntos nuevos. Si tienes el Sol o el ascendente en Escorpio, el baúl de tus deseos va a abrirse con fuerza por la presencia de dos planetas en ese sector. Significa que te vendrán ganas de hacer cosas distintas a las habituales, de salir de alguna forma del carril establecido, de correr hacia objetivos diferentes. Con eso romperás tus patrones y descolocarás a la gente que pulula a tu alrededor. Pero es necesario hacerlo, ya que de lo contrario te vas a sentir mal. O sea, te vas a sentir como encerrado, como si siempre estuvieras comiendo del mismo plato. Si tienes el Sol o el ascendente en Sagitario, ese será un periodo adecuado para descubrir en ti cualidades nuevas, cualidades que desconocías, y eso te llevará a comportarte de una forma distinta a la habitual. Además, la presencia de dos planetas en el sector que marcan las relaciones de interés significa que te va a resultar fácil conocer a personas que pueden catapultarte, personas que pueden acercarte a puestos de mayor responsabilidad en el ámbito profesional y también en el social. Así que será un buen momento para moverte. Si tienes el Sol o ascendente en Capricornio, es fácil que durante este periodo se den las circunstancias propicias para que se reconozcan tus valores, sobre todo en el ámbito profesional, porque contarás con el apoyo de la imaginativa Luna y del voluntarioso Sol. Prepárate entonces para conectar con la energía propicia para ascender, para alcanzar nuevas responsabilidades, para asumir tareas nuevas que te llenarán de orgullo, de satisfacción. Disponte a cambiar. Si tienes el Sol o el ascendente en Acuario, las conquistas espirituales estarán a la orden del día, porque la presencia de dos planetas en el sector al iniciarse ese periodo harán que sientas como la gran necesidad de encontrar nuevas respuestas a los problemas que te plantea tu vida diaria. La rutina y las frases hechas te producirán como una sensación, no sé, de agobio, de encierro, de falta de vitalidad. Y para salir de esa zona deberás enfocar tus asuntos desde un ángulo diferente, más abierto, más acorde con los nuevos tiempos. Muévete. Si tienes el Sol o el ascendente en Piscis, tienes que dar salida a tus impulsos sexuales y eso te va a facilitar una vía de escape para el exceso de energía. La presencia de dos planetas en el sector propiciará de alguna forma la salida de una fuerza interior, que deberás forzosamente pues buscar el camino por donde evacuar esa energía, esa fuerza. Será un buen momento para romper con algunos condicionamientos y con algunos tabúes a lo mejor del pasado. Lo mejor será que te dejes llevar por tus impulsos, sin pasarte la raya, pero sin reprimir demasiado tampoco tu fuerza de expansión. Bueno, para terminar vamos a dar unos consejos para los Sansones. Busca la manera de salirte de los caminos trillados, de lo que los demás esperan de ti, de lo que te han enseñado tus padres, tus mayores, para recorrer de alguna forma pues espacios nuevos que puedan sorprenderte a ti y a los demás. Se abre un tiempo en el que las cosas van a ir muy deprisa y costará poco materializar una idea. La cuestión está en saber formularla de manera que te ayude a avanzar, a evolucionar.
Por lo tanto, deja de ampararte en una seguridad falsa y lánzate ya a vivir la vida sin miedo, sin prejuicios, sin pensar en cómo lo haría el que camina del otro lado, en cómo lo haría el otro. O sea, que tú haz tu película y triunfarás. Ahora consejos para las Dalilas. Es un momento de mostrar tu faceta más femenina, de utilizar tus principales armas en las relaciones con los demás. Y sobre todo con el sexo masculino. Déjales que crean que tienen las riendas. Deja que se confíen creyendo que ya está todo el pescado vendido. Tu revolución debe ser silenciosa, paso a paso, día a día, reafirmando tu posición sin mostrar demasiado tus cartas, pero sin dejar de jugar en un momento, claro. Con una sonrisa, con un gesto, con una muestra de dulzura o de diplomacia, conseguirás mucho más que con una guerra abierta. Bueno, hasta aquí el programa sobre la nueva luna de Libra. Espero que te haya resultado de utilidad y que sepas ahora pues qué energía te toca enfocar durante estos próximos más o menos 28 días. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por tus comentarios y acuérdate de los me gustas, esos que hacen que la gente siga más la historia y por lo tanto que podamos llegar a más gente. Te recuerdo que el próximo lunes, como siempre, pues tenemos un programa de astrología cabalística, así que no te lo pierdas. Y solo me queda desearte que tengas un día maravilloso y que recuerdes nuestro lema: apasionate, vive, cambia.